Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, eh, si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Agradezcamos, mi querido y mi querida Piscis, por todo aquello que hemos recibido, todo aquello que viene. Agradezcámoslos día a día. ¿Listo? Quiero que pienses en esa situación que tú estás viviendo ahora, porque tus guías espirituales te dicen ya mismo, hallarás lo perdido. Cualquier cosa física, emocional, espiritual, económica, de salud, todo aquello que tú hayas perdido, bueno, el universo está por devolvértelo. Entonces escribe en los comentarios de este video. El universo abre sus puertas, me bendice y soy próspero y avanzo y tengo éxito. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora sigamos con nuestras lecturas. ¿Listo? Vamos a comenzar, vamos a comenzar con el amor. Comencemos con el amor en este día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Listo? También invitarte a que visites tu signo ascendente. En la descripción y en el primer comentario del video muy seguramente está el link para calcularlo. Bueno, con respecto al amor, nos dicen las cartas en este día de hoy, existen muchas discusiones, existen muchos problemas entre ustedes dos. Esto ustedes los tienen bastante estresados, bastante tensos, diría yo, definitivamente. Pero mira, esto a la larga se va a resolver. Esto más son como problemas en la cabeza, como que problemas en, ¿cómo te digo?, en el corazón, definitivamente. A ratos ustedes como que sienten sin salida, como que no se sienten muy bien. Listo, como que sienten que las cosas no avanzan. La cosa es de hablar, la cosa es de conversar, la cosa es de tener sexo, porque aquí dice la cuestión también. La cosa es de volver a revivar esa llama de la pasión que había existido entre ustedes dos. ¿Listo? Ustedes tienen proyectos, tienen muchos sueños que realizar juntos. No los abandonen, más bien dedíquense a ustedes, a crecer como pareja, a crecer como relación. ¿Listo? Si se les presenta la oportunidad de un viaje pequeño, tal vez una salida de un fin de semana, háganlo. Les conviene muchísimo, muchísimo hacerlo para que logren estar ustedes dos solitos, para que logren hablar y mejorar muchas cosas. En un futuro más bien cercano, definitivamente las cosas tienden a mejorar, definitivamente. Si ustedes están pensando tener familia, tener hijos, es muy probable que esto se dé. Listo, que esta situación sea muy favorable para ustedes si es que ustedes lo quieren. Si definitivamente no lo quieren, bueno, es momento de cuidarse. Listo. La cuestión es la fuerza de ustedes dos, que esto se convierta, que esta relación se convierta en la pasión de ustedes dos, que ustedes logren salir adelante, que ustedes dos logren crecer. Ustedes se van a retirar tal vez de amistades, de personas, de costumbres, de lugares, de cosas que los perjudican como relación, como pareja. ¿Listo? Y eso es algo muy, muy positivo. Lo importante de ustedes dos es conservar la serenidad, la paz, la tranquilidad entre ustedes dos, que no sea que lleguen a verse el uno al otro y solamente sean problemas, solamente sean quejas, solamente sean discusiones, no, o sea, sí hay que hablar cosas, hay que reparar cosas, sí, pero se pueden hacer de una manera bastante calmada, listo, no necesariamente todo tiene que ser con los problemas y dificultades. Tal vez ustedes dos se sienten, uno de ustedes dos o los dos se sienten como muy bajitos de energía, como muy, no sé, como muy apabullados por muchísimas cosas. Bueno, las cartas me dicen en este momento de que las cartas, precisamente este angelito, ¿no? Que practiques la meditación con la llama violeta, consumas alimentos de color violeta, portes eh, prendas de color violeta, ve a Madre Tierra también, báñense juntos, hagan el amor en el río, en el mar, bueno, sin hacer espectáculo, pues tampoco, ¿no? En el bosque o algo así, o sea, algo que sea como con la naturaleza, para que ustedes dos se logren descargar de cosas negativas y que se recarguen nuevamente.
Hay cosas que ustedes se tienen que decir y que no se atreven a decirlas, tal vez porque sean muy fuertes y temen herir a la otra persona. Bueno, el consejo sí, son cosas muy, muy feas y que tienen que salir a la luz, hacerlo de la manera más adecuada, de la manera más sana, amorosa, respetuosa, con sabiduría. ¿Listo? Pero si ya tú dices, no, es que yo no me atrevo a decirle esto a esta persona, escríbele una carta y ahí te desahogas, después rompes esa carta, no después de para que esta persona la lea, no. En el momento la rompes, en el momento la quemas y en el momento la echas a la basura fuera de tu casa. ¿Listo? Eso te dicen los ángeles para ti en este día de hoy, definitivamente. La relación de ustedes es una relación que sí está en problemas y dificultades, pero que va a avanzar, que va a crecer definitivamente. Listo. Mira, hay cosas que tienen su tiempo, hay cosas que tienen sus pasos. No pretendan, como te digo, abarcar todo en un solo día o en un solo mes. Definitivamente, ustedes a ratos como que tienen demasiadas dudas, cavilan demasiado en si seguir o no seguir con esta relación. Es una cuestión de que a ustedes les conviene. Lo que sí es que ustedes se tienen que liberar de muchas cosas, costumbres, personas, actitudes, inclusive lugares. ¿Listo? Algo que los libere a ustedes, que no se sientan atrapados en esta relación. ¿Listo? Que no se sientan atrapados en las situaciones. Hablen claro con su pareja especial, hablen claro con las personas del entorno de ustedes, para que ustedes puedan crecer como relación, como pareja. El augurio es bueno, listo, pero sí hay que luchar, hay que sanar cosas, hay que crecer y hay que avanzar. Si quieres escribir algo bonito para ustedes, para esta sesión, en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo sanamos, llega el amor, la prosperidad a mi familia, a mi hogar. ¿Listo? O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para la economía, para el dinero, que también es muy, muy importante. Listo. No es, el eje pues, central de la vida de unas personas, pero sí la economía hace que otras cosas, que uno se pueda dedicar a otras cosas diferentes. Listo. Y relajarse, no estar tan estresado, preocupado por ciertas situaciones. Bueno, con respecto a tu economía, mira, hay personas que son bastante envidiosas de ustedes. Listo. Tú a ratos te sientes como muy solo, muy sola, respondiendo por muchísimas cosas, que eso te da, te genera como mucho miedo, como mucho, no sé, como mucho susto. Tal vez hay cierta situación legal que tú tengas que enfrentar. Listo, ten mucho cuidado con las envidias de otras personas, con lo que tú, como te digo, con lo que tú atiendes de otras personas, consejos. Si no estás muy claro, muy clara en lo que tú debes hacer en ese aspecto de tu vida, que podría ser cuestiones de inversiones, de estudio, de trabajo, bueno, asesórate de una persona imparcial, alguien que realmente sepa y que no tenga intereses ni en contra, que más bien tenga intereses a favor tuyo en ese aspecto de tu vida. En un futuro más bien cercano, ten mucho cuidado de personas traicioneras. Definitivamente necesitas mucha claridad mental, mucha paz interior para poder tomar una buena decisión. Y yo sé que definitivamente tú lo vas a hacer. Vas a tener que ser más fuerte, más enérgico, inclusive apasionarte por este aspecto de tu vida, no dejarlo como tan a la deriva, para que las cosas, como te digo, no vayan como así, como a la deriva, lo que sea. No, tú tienes que tomar el timón de este barco, ¿listo? Que es tu vida. Tú tienes que tomar la dirección de este automóvil, de este vehículo que es tu vida. ¿Listo? No lo dejes a la deriva definitivamente, porque hay personas que se quieren aprovechar. Mira, esto a lo cual tú te estás dedicando es realmente lo que a ti te apasiona, es lo que tú realmente quieres hacer. ¿Listo? Bueno, si no es así, no te digo que te salgas de donde estás tú en este momento, pero sí que analices muy bien eso que tú siempre has querido, que tú siempre has anhelado, y lo comiences a hacer como un proyecto pequeño, digamos, y que comience a crecer, y que en determinado momento eso que es tu pasión se convierta en tu modus vivendi, en lo que te dé a ti para vivir, en lo que ya no sea un trabajo para ti, sino que te paguen por hacer aquello que tú amas, aquello que a ti tanto te apasiona. Bueno, yo creo que tú me entiendes perfectamente bien lo que te estoy diciendo. ¿Listo? No es que te vayas a salir ahorita mismo del trabajo, del estudio, y que salgas corriendo y abandones todo. No,
Simplemente date un tiempo para analizar si lo que estás haciendo es aquello que tú realmente has anhelado siempre hacer. Bueno, no renuncies a tus sueños jamás, jamás. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, wow. Qué bonito. Mira, llega la claridad mental, esa que tú siempre has querido, esa que tú siempre has anhelado. Eres una persona bastante fuerte, listo de carácter, muy apasionado, muy apasionado. Una persona con fuertes convicciones para seguir adelante, para avanzar. Y esto te ayuda, listo, a tener una esperanza muy, muy clara, muy, muy fuerte en el futuro. Eres una persona que realmente... Eh, ¿cómo te digo? Le pone el hombro a todo lo que tú quieres hacer. Ten mucho cuidado con un hombre, muy seguramente del signo Aries, Leo, Sagitario. Es una persona que te va a querer poner obstáculos. Es una persona bastante, bastante envidiosa, listo, especialmente por tus cuestiones de tus parejas que tú hayas tenido en un pasado, bueno, y por la suerte que tú has tenido definitivamente en cuestiones de trabajo, en cuestiones de dinero. En un futuro más bien cercano, si se te presenta alguna cuestión legal que tú tienes que asumir, esto sale definitivamente a tu favor. ¿Listo? La verdad es que es una situación que tal vez no tenía mucha salida, tú no le veías como muchas patas a esta situación. Listo, lo importante es que tú veas las cosas claras para que puedas llegar a este buen término que te están diciendo las cartas. No mires las cosas como que posiblemente podrían ser o como tú anhelaras, listo, como son tus anhelos, tu ideal perfecto. No, las cosas tal vez no salgan de la manera como tú quieras, pero sí van a salir definitivamente a tu favor. Saldrás de una época estéril definitivamente a que sí, viene lo mejor para ti, ¿listo? Muy seguramente tú vas a tomar la decisión de irte fuera del país, inclusive diría yo, de volver a comenzar, de hacer un borrón y cuenta nueva, y es algo muy positivo para ti. Si lo haces, o ya sea que vas a romper con muchas cosas, con muchas, alejarte de personas, de situaciones, de costumbres, de lugares, para volver a comenzar, ¿listo? Muy seguramente en otra parte, en otro lugar diferente, o en el mismo lugar, pero alejándote, apartándote, y eso te va a convenir muchísimo, muchísimo. Bueno, mis queridos Piscis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.